En medio de un mundo cargado de malas noticias, un mundo lleno de virus, enfermedades, guerras y rumores de guerras, nos llega la bendición a través de un programa llamado Vida Abundante. Esta y todas las semanas, a través del canal del reverendo Jesús Brito. Vida abundante. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Recuerdo que en estos días pasados yo les dije que estábamos orando para que Dios nos ayudara a tener por lo menos 100 suscriptores al terminar el año. Todavía no hemos llegado a la meta, tenemos 99. Yo espero que ese uno se nos una, que nos una al grupo de aquí a diciembre. Es que al 31 de diciembre, que faltan todavía muchísimo. Y que vamos a entrar hoy otra vez en el libro de los Efesios, hoy en el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 de este capítulo 2 de Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, a los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, porque tú eres bueno y siempre tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayude a tener un buen tiempo para contigo y con todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy encontramos que este capítulo 2 del libro de los Efesios nos habla del poder. Pero no un poder cualquiera, no un poder para usar contra nadie, que hay muchos tipos de poderes. Hay poder para usar en contra del otro, el poder de Adolfo Hitler y el poder de tantos grandes que han surgido en la tierra para hacer daño a los hombres. Este poder es el poder de Cristo, la resurrección. Aquí nos muestra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de los hombres. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos totalmente muertos y Dios o Cristo nos ha sentado, o Dios el Padre nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran poder! Este capítulo los hemos dividido en 3 partes principales. Primero quiero decirle que los que han visitado a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, yo no he ido nunca, pero los que han visitado esa ciudad dicen que hay una réplica todavía, una moqueta, donde está la ciudad, una réplica de la ciudad de Jerusalén, en los tiempos de Herodes, que es lo mismo que decir los tiempos de Cristo. Era un templo grande, que se hacían ritos, ¿por qué no decirlo? Ritos, esos ritos pues estaban destinados a ciertas cosas que se hacían en el templo. Pero ese templo era hecho de madera de acacia, en su mayoría, y entre otras cosas. Pero la madera, todo el mundo sabe que la cortan de los árboles vivos, pero al cortarla
el árbol muere. Entonces estamos hablando que la madera de acacia, aunque era una madera muy importante, muy bonita y muy cara para su tiempo, no dejaba de ser una madera muerta. Entonces Dios quería un templo, pero un templo distinto al templo que se hacía en todos esos ritos. Ahora tenemos un templo hecho no de carne, no hecho de carne humana o de manos humanas, sino un templo hecho de el mismo Señor Jesucristo. Por eso les decía que la resurrección es lo más evidente en este capítulo 2. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando andabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida, o sea, nos resucitó. Éramos muertos, es lo que dice el versículo. Él nos dio vida a vosotros, yo digo a nosotros, cuando andaba muerto en vuestros delitos y pecados. Entonces, andábamos muertos. Éramos un grupo de hombres y mujeres muertos. No es lo mismo vivir que estar vivo. Nosotros, cuando se está sin Cristo, se está vivo. Cuando estamos en Cristo, tenemos vida. Y por eso dijo Cristo, vida abundante. Esa vida abundante que solamente la puede dar Cristo por su resurrección. Si Cristo hubiera muerto en la cruz, habría sido un sacrificio terrible y muy digno. Y pudiéramos decir nosotros que es un tiempo difícil, todo eso. Pero imagínense que Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado. ¿Para qué habría servido la muerte? Para nada. Pero la muerte de Cristo trajo a nosotros nos trajo vida. Porque ahora nosotros también un día, todos los muertos en Cristo, resucitarán. Y nosotros nos añadiremos a ellos en el aire para vivir con el Señor para siempre. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos, capítulo 9, versículo del 25 al 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Imagínese usted que Jesucristo tuviera que morir todos los años, como creíamos nosotros cuando yo era niño. Yo recuerdo que había un silencio el día de noche del Viernes Santo, había un silencio en todas las casas y no se podía hacer esto, no se podía hablar duro, no se podía oír nada. Eso era terrible. Porque Jesucristo estaba muerto para ellos. Entonces el sábado, como ellos decían, el sábado de gloria, así era que lo celebraban esos años cuando yo era niño. El sábado de gloria, o sea, el sábado salían voceando y haciendo cosas y vestidos pues si yo cuánto y haciendo cosas porque ya Cristo resucitó. Como celebrando la resurrección de Cristo, donde Cristo no resucitó sábado y no domingo. Pero bueno, la cosa es que habría de morir siempre. No, Cristo hizo un solo sacrificio y resucitó para darnos a nosotros vida y vida abundante. Y para hacer un templo, no el templo que estaba hecho de madera de acacia, sino otro templo. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Él es quien da vida. Él no mora en un templo hecho de mano de hombre. El rey Salomón,
cuando oraba en la inauguración del templo, él dijo, esta casa que yo he hecho, no puedes tú morar en ella, porque tú no puedes morar, ni los cielos de los cielos te pueden contener a ti. Cuanto menos esta casa que yo he hecho. Eso es imposible, es lo que quiere decir Salomón, que tú puedas morar en una casa hecha por los hombres. Es normal que tú mores en una casa diferente, en una casa donde nosotros, los hombres y las mujeres, somos el templo. Usted y yo somos el templo. Y vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Ignoráis que nosotros somos el templo. Vamos a decir que nosotros, vamos a hablar en plural, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora usted y yo no somos animales muertos, no somos madera muerta. Usted y yo somos madera viva, piedra viva. Dice el apóstol Pedro que nosotros somos piedras vivas para la alabanza del nombre de Jesucristo. Usted y yo somos piedras vivas. Mire, este libro de los Efesios, yo siempre lo he denominado como no solamente como cualquier libro, sino como un libro de mandamientos. Y algunos de los que escuchan estos mensajes, estos estudios, lo pueden testificar, como Eliú, Benny, René Vier, Manuel de Jesús Mejía, Manuel de Jesús Pérez, Rafael Ángel, entre otros, muchos más que yo no tengo el tiempo para poder mencionarlos a todos. Pero saben muy bien, esa gente que he mencionado, que siempre he dicho que Pablo da unos mandamientos. Y yo no estoy hablando aquí de los 10 mandamientos, ¿eh? Y algunas veces usted podría malinterpretarme que yo estoy diciendo que estos son los 10 mandamientos de Jesucristo, del Señor, que la Biblia narra los 10 mandamientos y el mismo Jesucristo habló de ellos. Yo estoy hablando de mandamientos diferentes a esos mandamientos, porque para mí es un mandamiento cuando Cristo dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Para mí es un mandamiento a la oración que Cristo hace. Pues Pablo también hace ese mismo mandamiento cuando dice, velad, cuando dice, siempre orad. No, orad sin cesar. O sea, que estemos orando siempre. Es lo que Pablo, para mí, como un mandamiento. La Biblia también dice, otro mandamiento que Cristo da, es que escudriñemos las Escrituras. En Juan 5:39, escudriñad pues las Escrituras, porque en ellas parece que ustedes tienen la vida eterna. O sea, en la palabra de Dios, en las Escrituras, son mandamientos. Pablo también dice que la palabra de Dios, que toda Escritura es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, al fin que el hombre de Dios sea instruido en todo para la perfección de su vida espiritual. Es lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. O sea, nosotros tenemos la palabra de Dios como mandamiento, y Pablo lo dice, y el Señor también lo dice. Para mí es un mandamiento. Entonces, cuando yo hablo de estos mandamientos del libro de los Efesios, hay otras cosas que yo no quiero hablar ahora, pero que llegaremos a él en el capítulo 4, donde el Señor hace mandamientos. Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace mandamientos para la iglesia. Y ahí lo veremos cuando lleguemos al capítulo 4, veremos los mandamientos que el apóstol Pablo nos hace aquí en esa carta. Este capítulo 1
Yo lo he dividido en tres partes principales. Primero, el templo. El templo como lo primero, el templo de Dios. Pero en el capítulo 1, el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 7, hay una frase periódica. Eso en el hebreo, en el griego, perdón, en el griego original, es una frase periódica. Pero del 8 al 10, nos pone los materiales para la construcción, los materiales para la construcción de ese templo. Y del 11 al 18, el método de la construcción. Y del 19 al 22, el significado de la construcción. Es un significado grandioso de esta construcción que el Señor ha hecho en la vida de cada creyente, en la vida suya y en la vida mía. Dios ha hecho una construcción cuando nos resucitó de entre los muertos, espiritualmente hablando. Él os dio vida a vosotros, y yo digo a nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos totalmente muertos. Pero Él nos ha dado vida, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, ese mismo espíritu de borrachera, de fumadera, de orgías, de adulterio, de fornicación, ese mismo espíritu moraba en usted y en mí. Porque a veces no hay que hacer las cosas para ser pecado. La Biblia dice, con solamente mirar, ha codiciado en tu corazón. O sea, yo decía o digo siempre que el cristiano tiene que tener la mente de Cristo, tiene que estar ocupada su mente en Cristo. Yo recuerdo un mensaje que prediqué aquí, yo decía en ese mensaje lo que siempre digo, que el cristiano tiene la mente ocupada, que el cristiano no peca siempre. No puede vivir el cristiano todos los días en pecado, porque entonces la Biblia dice que el que vive en pecado es del diablo. Entonces, ¿cómo usted diría? Pero ¿cómo puede ser? Yo no peco, usted no peca. Sí, pero no vivimos en el pecado, pecamos. El pecado en el cristiano es como cuando usted va, no sé si a usted le han pasado a muchos, a mí me ha pasado muchas veces, que saliendo de la casa o de la puerta o del baño, de cualquier lugar donde hay una puerta, me he tropezado con la misma puerta. Eso me ha pasado muchísimas veces, pero no me ha pasado todos los días. No me pasa todos los días que yo todos los días voy y me tropiezo con la puerta. No me pasa eso. Me pasa algunas veces. Así es el pecado en la vida del cristiano. Un día peca. Y yo predicando ese mensaje aquí, después que terminamos el mensaje, un hermano me llamó y me felicitó. Y me dijo, qué bueno, yo no había oído un mensaje así aquí nunca. Porque esa es la vida del cristiano, me decía él. El cristiano nunca peca. Yo le dije, espera, padre, espera. ¿Cómo que nunca peca? No, me dijo él. El cristiano no puede pecar nunca. El cristiano que peca es del diablo. La Biblia dice que el que peca es del diablo. Y yo le dije, hermano, usted no peca. Dice, no, yo no. Yo nunca peco. Yo soy una persona que estoy en Dios. Por eso me gustó el mensaje suyo. Yo le dije, mire, pero yo no dije en ese mensaje que yo no pecaba, ¿eh? Yo dije que yo no vivo en pecado, pero que yo puedo equivocarme. ¿Cómo no? Me puedo equivocar porque los hombres nos equivocamos. Y Dios nos perdona porque Dios no es como el hombre. El hombre sí que no perdona. Que usted pecó, ya jamás lo perdona el hombre. Dios no. Dios nos perdona. Porque imagínense,
¿Cuál de nosotros es que no peca? ¿Quién es que no lo hace? Aún siendo templo del Espíritu Santo. Pero ya no estamos muertos en delitos y pecados, ya pecamos por accidente. Y el día que pecamos, pedimos perdón a nuestro Dios y podemos decir, Señor, perdona lo que he hecho. Sé que he hecho mal. Lo que usted no puede es no reconocer lo que usted ha hecho. Usted debe reconocer sus pecados, porque eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Mire, este capítulo nos habla de eso, de la construcción. De el capítulo del versículo 8 hasta el 10 nos habla de los materiales de la construcción. Y yo quiero que leamos desde el versículo 8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí tenemos los materiales de la construcción, la fe. Esa fe que tiene usted y que tengo yo y que tenemos todos los creyentes en Cristo, todos los cristianos, todos los santos, para ser más exacto, todos los santos en Cristo. Dice, porque por gracia soy salvo, por la gracia de nuestro Señor, soy salvo, por medio de la fe que tenemos en Cristo. El mismo apóstol dice, que es pues la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos fe en el Señor, fe en su resurrección. Creemos en la resurrección de Jesucristo. Sabemos que resucitó. No que creemos, lo sabemos. Que resucitó entre los muertos y que pronto, y cuando yo digo pronto, es pronto. Puede ser dentro de 2 días, dentro de 1 hora, de un par de minutos, como puede ser dentro de 20 años o de 100 años. No lo sé. Pero un día el que ha de venir vendrá y llevará a su iglesia a vivir la eternidad con él. Estos son los materiales de la construcción, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Mire, ese don que Dios nos ha dado para salvarnos. Y dice en el versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe. Nadie se puede glorificar con esta salvación que Dios nos ha dado. El único que se puede glorificar y que se glorifica y que se glorificó es Dios. Se glorificó en su resurrección, se glorifica en la resurrección nuestra, se glorifica en todo porque Él es que merece toda la gloria y toda la honra. Porque, díselo el 10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Usted y yo tenemos que andar en esa nueva vida. Usted y yo tenemos que andar en la vida que Cristo nos ha ofrecido gratuitamente. No por obra, como dice el verso 9, no por obra, no porque usted hizo o dejó de hacer. No porque usted es esto, porque usted es pastor o evangelista o en fin. No por eso. O no porque usted sea un buen hombre o una buena mujer. No por eso. No por obra, para que nadie se gloríe. O no porque usted le regala cosas a los pobres, que es muy importante, sino para que Dios mismo sea glorificado. No por obra, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, no, yo soy salvo, porque mire, si Moisés hubiera dicho, Señor, mira, acuérdate que yo soy el libertador de Egipto, el libertador de Israel. Acuérdate que yo fui el que liberé a Israel. Y a mí hay que hacerme a mí hay que apartarme las cosas. Si Moisés hubiera dicho eso, ¿qué le habría pasado después cuando Dios le dijo, tú no vas a entrar allá? Tú no vas a entrar a la tierra prometida, porque hiciste lo que yo no quería que hiciera.
Ahora, no perdió su salvación Moisés. Eso no vamos nosotros a decirlo, porque jamás lo diremos. Moisés no perdió la salvación por eso. Pero Moisés golpeó la peña. Y esa no era la meta de Moisés. La peña daría el agua, pero con otro tipo de cosas. Pero Moisés era un hombre. Y Dios le dijo, por eso no va a entrar tú a la tierra prometida. Y que prepara a alguien porque viene conmigo. En otras palabras, viene conmigo, viene para acá. Y el Señor hizo que él buscara a un hombre que era un hombre bueno, tremendo, un hombre de Dios, como Josué. Y él no entra a la tierra prometida. Y el Señor se la mostró, mírala allá. ¿Tú ves? Ahí era que tú ibas, pero te equivocaste. Como nos equivocamos nosotros. Pero por eso, porque nos equivocamos, no perdemos la salvación. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y para la próxima, comenzaremos con los versículos del 11 al 18 y del 19 al 22, hablando de los métodos, el método de la construcción y el significado de la construcción. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.